A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado comprender su pasado, pero existen enigmas que se resisten a cualquier explicación. Son quiebres en la lógica, fragmentos de un tiempo remoto que parecen susurrar que no sabemos tanto como creemos. Algunos nacen en templos escondidos, otros reposan bajo el océano, en manuscritos indescifrables o en objetos cuya existencia contradice todo avance tecnológico posible para su época. Cada uno de estos misterios revela un mundo mucho más complejo y profundo, donde antiguas civilizaciones pudieron haber alcanzado conocimientos que hoy apenas empezamos a intuir. En este viaje exploraremos 15 de esos enigmas fascinantes, desde artefactos imposibles hasta estructuras que desafían siglos de estudio. Si te gustan estos contenidos, te invito a suscribirte y dejar tu like. Ahora sí, acompáñame. La historia está por comenzar. El mapa de Piri Reis, una obra cartográfica de principios del siglo XVI, ha desconcertado a los investigadores desde su descubrimiento. Este mapa, confeccionado por el almirante otomano Piri Reis, no solo destaca por su calidad y precisión, sino también por la sorprendente exactitud con la que representa las costas de América del Sur, las Islas Canarias, África y, lo más asombroso, la Antártida. El hecho de que este último continente esté incluido en el mapa de manera precisa, a pesar de que no se había descubierto oficialmente en esa época, plantea un dilema histórico intrigante. La Antártida, según los conocimientos geográficos de principios del siglo XVI, debería estar cubierta por hielo, y de hecho lo está en la actualidad. Sin embargo, en el mapa de Piri Reis aparece libre de hielo, con detalles tan exactos que parecen desafiar nuestra comprensión sobre la tecnología disponible en esa época. La explicación más comúnmente aceptada por los historiadores es que Piri Reis basó su mapa en documentos más antiguos, quizás desaparecidos, que contenían información cartográfica mucho más avanzada de lo que se pensaba posible en su tiempo. Algunos sugieren que los datos sobre la Antártida podrían haber sido adquiridos por exploradores de la antigüedad, mucho antes de las expediciones europeas del Renacimiento. Esta teoría se ve respaldada por el detalle con que se muestran otros lugares, como la costa de Sudamérica, cuyas proporciones coinciden sorprendentemente con los mapas modernos. Sin embargo, ¿cómo es posible que un navegante del siglo XVI tuviera acceso a tales conocimientos? ¿Y cómo es posible que estos mapas antiguos hayan sobrevivido durante siglos? Las hipótesis sobre el origen del mapa de Piri Reis varían ampliamente. Algunos piensan que este podría ser un vestigio de una civilización que mucho antes de la era moderna tenía la capacidad de mapear el mundo con una precisión que no alcanzaría hasta varios siglos después. En este sentido, se han hecho especulaciones sobre las posibles conexiones entre el mapa de Piri Reis y culturas perdidas como la Atlántida, o civilizaciones que habrían alcanzado un conocimiento geográfico avanzado, solo para desaparecer misteriosamente. Otras teorías apuntan a la posibilidad de que este mapa sea un ejemplo de conocimiento transmitido a lo largo de generaciones, en el que antiguos navegantes y cartógrafos habrían dejado sus registros en la memoria colectiva de la humanidad. Lo que más desconcierta a los científicos, sin embargo, es el nivel de detalle de las costas antárticas. De acuerdo con las investigaciones actuales, la capa de hielo que cubre la Antártida no solo es una característica moderna, sino que, en la época representada en el mapa, este continente estaba libre de hielo, tal como aparece en el mapa de Piri Reis. Para los expertos, esto sería imposible de saber sin una exploración directa del área, lo que plantea aún más preguntas sobre cómo se obtuvo esa información. Algunos incluso sugieren que el mapa fue basado en un posible conocimiento previo de la región,
como si los antiguos poseyeran un acceso único a tierras aún no descubiertas o no exploradas de manera convencional. Además, el propio Piri Reis reconoció que su mapa fue un collage de otros mapas más antiguos, algunos de los cuales habían sido obtenidos por exploradores portugueses, otros por las antiguas civilizaciones como los egipcios o los fenicios, quienes, según algunas teorías, podrían haber tenido conocimiento de tierras lejanas en tiempos remotos. El cartógrafo turco incluyó anotaciones que revelan que muchas de las fuentes de las que se basó eran tan antiguas como el siglo IV a.C. Esto sugiere la posibilidad de una red global de conocimiento geográfico que trascendía las civilizaciones más conocidas, lo cual, para muchos, sigue siendo una evidencia fascinante de que las culturas prehistóricas pudieron haber alcanzado logros impresionantes en la navegación y la cartografía, mucho antes de lo que creemos. Por otro lado, algunos teóricos más radicales proponen que el mapa de Piri Reis podría ser un vestigio de una civilización tecnológicamente avanzada que existió hace miles de años y que desapareció sin dejar rastro. Esta idea se apoya en la noción de que civilizaciones mucho más antiguas que las conocidas en la historia oficial, como los sumerios o los egipcios, podrían haber tenido acceso a conocimientos y tecnologías que se perdieron con el paso de los siglos. El mapa de Minos. Piri Reis no es solo un objeto de asombro, sino también un testimonio de cómo el conocimiento ancestral puede haberse transmitido de formas que aún no entendemos completamente. Mientras la ciencia moderna intenta encajar este enigma en las categorías conocidas de la historia, cada vez son más los investigadores que se aventuran a explorar teorías no convencionales sobre cómo los antiguos pudieron haber logrado tales hazañas. Los misterios sobre los orígenes del mapa persisten, pero su sola existencia sigue siendo una puerta abierta a la posibilidad de que aún hay mucho por descubrir sobre los conocimientos perdidos de nuestros antepasados. En resumen, el mapa de Piri Reis sigue siendo un desafío fascinante para la ciencia y la historia. La precisión con la que describe la geografía, especialmente la Antártida, plantea interrogantes sobre los límites del conocimiento humano en épocas tan tempranas. Mientras buscamos explicaciones más convencionales, no podemos evitar preguntarnos si acaso las respuestas podrían estar escondidas en los vestigios de una civilización tan antigua como misteriosa. En los desiertos de Sudáfrica, cerca de una pequeña localidad llamada Ottosdal, se encuentran unas extrañas esferas metálicas que han desconcertado a científicos, arqueólogos y expertos en geología durante décadas. Estas esferas, conocidas como las esferas de Klerksdorp, han sido halladas en los sedimentos de las minas locales, datando de tiempos mucho más antiguos de lo que se podría esperar. Las esferas, que varían en tamaño y peso, son consideradas por muchos como un enigma que desafía el conocimiento actual sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Lo que más intriga de estas esferas es su fabricación y simetría. Muchas de ellas están perfectamente esféricas, con un brillo metálico que parece ser producido por algún tipo de aleación que no se encuentra en la naturaleza. Además, algunas muestran surcos o líneas finas que recorren su superficie de manera casi uniforme, como si hubieran sido mecanizadas con una precisión casi imposible para la época. Estos detalles han llevado a los investigadores a preguntarse si estas esferas fueron fabricadas por una tecnología mucho más avanzada que la que conocemos hoy en día, o si por el contrario, las culturas prehistóricas que habitaron la Tierra lograron desarrollos tecnológicos desconocidos. La primera referencia conocida a las esferas de
Klerksdorp fue hecha por los trabajadores de las minas de la región, quienes las descubrieron mientras extraían mineral de los depósitos. Al principio, se pensó que las esferas eran simplemente formaciones geológicas naturales, pero al ser examinadas más detenidamente, los geólogos y expertos en metalurgia se dieron cuenta de que presentaban características que no coincidían con las formaciones minerales comunes en la región. Algunos de los expertos señalaron que las esferas no solo parecían estar fabricadas, sino que en algunos casos sus dimensiones y líneas de superficie eran tan precisas que parecía que se trataba de objetos creados con una tecnología avanzada, similar a las máquinas de precisión modernas. Una de las características más desconcertantes de las esferas de Klerksdorp es su edad. Según los análisis realizados por geólogos, estas esferas parecen ser mucho más antiguas de lo que se pensaba posible. Los sedimentos donde fueron halladas sugieren que las esferas podrían tener entre 2.8 mil millones y 3 mil millones de años, lo que sitúa su origen mucho antes de que las primeras civilizaciones humanas hicieran su aparición en la historia. Esta antigüedad coloca a las esferas en una época en la que se suponía que la vida humana aún no existía, y mucho menos que los seres humanos tuvieran acceso a la tecnología necesaria para producir objetos de tal precisión. Algunas teorías sugieren que estas esferas podrían haber sido creadas por una civilización extremadamente antigua, tal vez incluso antes de la aparición de los dinosaurios, lo que implica que alguna cultura avanzadísima pudo haber existido en la Tierra hace miles de millones de años, solo para desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, las evidencias arqueológicas de tal civilización son prácticamente inexistentes, lo que hace que esta idea sea aún más desconcertante. Otra teoría sobre las esferas es que podrían haber sido formadas por algún proceso natural extremadamente raro, lo que se conoce como geología esférica. Los geólogos que defienden esta hipótesis argumentan que aunque las esferas son inusuales, pueden haber sido formadas por procesos naturales de cristalización o la acción de ciertos minerales en el ambiente. Sin embargo, este tipo de formaciones naturales no suelen mostrar el nivel de precisión que presentan las esferas de Klerksdorp, como los surcos o las características geométricas detalladas. Este tipo de formación tampoco explica por qué algunas esferas parecen tener una aleación metálica que no se encuentra de forma natural en el planeta. Los investigadores han intentado realizar varias pruebas en las esferas para determinar su composición exacta y sus posibles orígenes. Los análisis químicos han revelado que las esferas están hechas de un material metálico que no es comúnmente encontrado en la naturaleza. En lugar de ser simplemente hierro o cobre, como se esperaría en una formación mineral, las esferas contienen elementos como tungsteno, molibdeno y otros metales que son extremadamente resistentes y difíciles de trabajar con las herramientas tradicionales de la época. Esta aleación metálica ha llevado a algunos a especular que las esferas pudieron haber sido creadas por una civilización con una comprensión avanzada de la metalurgia, capaz de manipular y combinar metales de maneras que los seres humanos modernos aún no pueden replicar fácilmente. Algunos expertos en arqueología alternativa sugieren que las esferas podrían haber sido utilizadas para algún propósito específico, como herramientas de navegación, objetos rituales o incluso dispositivos tecnológicos. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia clara que confirme alguna de estas teorías. Las esferas continúan siendo un misterio sin resolver, que abre la puerta a una serie de preguntas sin respuestas. La presencia de las esferas de Klerksdorp no solo desafía nuestras
nociones sobre el desarrollo tecnológico de las civilizaciones antiguas, sino que también pone en duda nuestra comprensión sobre la historia de la Tierra. Si estas esferas son realmente más antiguas que las primeras civilizaciones humanas, podría ser posible que alguna otra forma de vida inteligente haya existido antes de nosotros. Y si estas esferas son en realidad vestigios de una tecnología que no pertenecía a los humanos, sino a una civilización extraterrestre que visitó la Tierra hace miles de millones de años, aunque estas ideas puedan parecer extremas, no se puede negar que el misterio de las esferas de Klerksdorp sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes y desconcertantes de la arqueología moderna. En conclusión, las esferas de Klerksdorp siguen siendo un enigma sin resolver que desafía tanto a la ciencia como a la historia. Con su complejidad, antigüedad y precisión, estas esferas parecen contradecir las creencias convencionales sobre el desarrollo tecnológico de la humanidad. A medida que continúan las investigaciones, la posibilidad de que estemos ante un vestigio de una civilización perdida o incluso de una tecnología avanzada de origen extraterrestre sigue siendo una de las teorías más fascinantes sobre estos objetos misteriosos. Sin importar su verdadero origen, las esferas de Klerksdorp siguen siendo un recordatorio de cuán poco sabemos realmente sobre nuestro propio pasado y los secretos que aún se ocultan bajo la superficie de la Tierra. En los vastos desiertos de Namibia, uno de los fenómenos más misteriosos y desconcertantes de la naturaleza se despliega en el suelo, creando patrones que han fascinado a investigadores, científicos y arqueólogos durante décadas. Estos patrones son conocidos como los círculos de las hadas, una serie de formaciones geométricas circulares que cubren grandes áreas del desierto de Namib. Su origen y propósito han sido objeto de numerosas teorías, pero hasta hoy no existe una explicación definitiva que logre resolver el enigma. Lo que es indiscutible es que estos círculos no solo son sorprendentes por su simetría y precisión, sino también por su persistencia a lo largo del tiempo, con algunos de estos patrones habiendo existido durante siglos. Los círculos de las hadas, también llamados círculos de hadas por las tribus locales, son formaciones de tierra desnuda rodeadas por un anillo de vegetación que aparece en distintas áreas del desierto de Namib. Se encuentran principalmente en la región de la Costa de los Esqueletos, un lugar inhóspito y de difícil acceso en el suroeste de África. Los círculos varían en tamaño, pero en promedio tienen entre 2 y 15 metros de diámetro y se distribuyen por el terreno de manera tan regular que cuando se observan desde el aire parecen una especie de red infinita de círculos perfectamente formados. Lo más desconcertante de estos círculos es que han aparecido durante siglos sin que se haya llegado a una explicación científica convincente. Los nativos de la región, como los bosquimanos, tenían sus propias leyendas sobre estos círculos, atribuyéndolos a fuerzas sobrenaturales o seres mitológicos. En su tradición, se decía que las hadas o espíritus del desierto eran responsables de la creación de estos patrones, dándoles un toque mágico y místico que se ha mantenido a lo largo de la historia. Sin embargo, para los científicos modernos, la aparición de estos círculos se ha convertido en un enigma que desafía las leyes conocidas de la biología y la ecología. A lo largo de los años, los investigadores han propuesto varias teorías para tratar de explicar el fenómeno. Una de las más conocidas es la teoría de las termitas. Según esta hipótesis, los círculos serían el resultado de la actividad de las termitas subterráneas, que al construir sus nidos y túneles, eliminarían la vegetación de la superficie y dejarían un anillo desnudo de tierra. En este escenario, las termitas estarían compitiendo por el espacio y los recursos de las plantas,
lo que resultaría en la creación de estos círculos de forma natural. Aunque esta teoría ha sido ampliamente discutida y aceptada en muchos círculos científicos, algunos investigadores no están convencidos por completo. A pesar de que las termitas son abundantes en la región, no hay pruebas concluyentes que demuestren que ellas sean las únicas responsables de la formación de los círculos. Una versión más reciente de esta teoría de las termitas sugiere que las termitas podrían estar interactuando con un fenómeno más complejo, como la distribución del agua en el desierto. En esta variante, se postula que las termitas construyen sus nidos de tal manera que desvían el flujo de agua, creando una especie de microecosistema que favorece la vida vegetal en los anillos que rodean los círculos. Esta hipótesis se apoya en la observación de que, cuando las termitas están presentes, los círculos de hierba pueden volverse más densos, mientras que cuando no están presentes, la vegetación se dispersa de manera irregular. Sin embargo, más allá de las teorías relacionadas con las termitas, otros estudios sugieren que los círculos de las hadas podrían ser el resultado de factores climáticos o ecológicos. Algunos científicos proponen que los círculos son una manifestación del estrés hídrico, en el que la vegetación se agrupa en ciertas áreas mientras que otras quedan desprovistas de recursos, lo que crea los patrones circulares. Según esta teoría, el crecimiento de las plantas en áreas específicas y la competencia por el agua en otras podría estar detrás de la creación de estos anillos de vegetación. Esta hipótesis también se ve respaldada por estudios que muestran que los círculos se forman en lugares donde el suelo es particularmente árido y el agua es escasa. Otra teoría sugiere que los círculos podrían tener una causa geotécnica o incluso geobiológica. En este caso, se sugiere que los círculos podrían ser causados por un fenómeno subterráneo, como un tipo de corriente o energía de la Tierra que afecta el crecimiento de la vegetación en la superficie. Se postula que estos patrones podrían ser un tipo de conexión energética entre el suelo y las plantas, o incluso entre la vida subterránea y la superficie. Aunque no existe evidencia científica que respalde esta teoría, el concepto de una interacción energética no es completamente descartado por algunos investigadores interesados en fenómenos más allá de la biología tradicional. Finalmente, hay quienes sugieren que los círculos de las hadas son el resultado de una interacción compleja entre varios factores. Según esta visión, los círculos no serían el resultado de un solo proceso natural, sino de una combinación de factores que van desde la actividad biológica de las termitas, pasando por los efectos del clima, hasta las características particulares del suelo de la región. Esta teoría sugiere que la combinación de estas variables es lo que da lugar a los círculos y que la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo puede ser el resultado de un sistema ecológico único que sigue siendo difícil de comprender en su totalidad. El misterio de los círculos de las hadas sigue sin resolverse por completo, y es probable que mientras continúen los estudios, las respuestas sigan eludiendo a los científicos. La naturaleza de estos patrones, su aparición en la historia de las tribus locales y la desconcertante regularidad de sus formaciones siguen siendo un desafío para la ciencia moderna. Mientras tanto, los círculos de las hadas permanecen como una de las maravillas más desconcertantes de la naturaleza, recordándonos lo mucho que aún nos queda por descubrir sobre los secretos del planeta. Lo que está claro es que los círculos de las hadas son mucho más que un simple fenómeno natural. Son un testimonio de la interacción entre el mundo biológico, geológico y climático, y continúan desafiando nuestra comprensión de los procesos naturales. Mientras los científicos siguen buscando respuestas, la magia y el misterio de estos círculos
persisten en el desierto de Namibia, desafiando a la ciencia moderna a encontrar una explicación que pueda capturar la complejidad de este enigma natural. A unos 25 metros de profundidad, frente a la costa de la isla Yonaguni, en Japón, se encuentran unas estructuras submarinas que desafían cualquier explicación sencilla. Estas formaciones, conocidas como los Colosos de Yonaguni, son una serie de grandes bloques rocosos que parecen haber sido esculpidos con una precisión y simetría que no podrían ser explicadas únicamente por procesos geológicos naturales. La forma rectangular de algunas de estas estructuras, sus bordes rectos y las terrazas que parecen haber sido talladas por manos humanas han despertado un debate sobre si realmente estamos ante una obra de ingeniería prehistórica o si, por el contrario, se trata de un fenómeno natural que asombrosamente se parece a una construcción. Los Colosos de Yonaguni fueron descubiertos en 1985 por un buzo japonés llamado Kihachiro Aratake, quien se encontraba explorando la zona cuando se dio cuenta de que había algo inusual en el fondo marino. Al principio, las autoridades y los expertos pensaron que las formaciones eran simplemente una anomalía natural, pero conforme se realizaron más investigaciones, se hizo evidente que la estructura mostraba características que no podían explicarse de manera tan fácil. Las piedras de Yonaguni tienen bordes afilados, superficies lisas, escalones y plataformas que parecen haber sido talladas deliberadamente. Algunas de las formaciones se asemejan a pirámides, otras a paredes o terrazas, e incluso hay una que parece un coloso de una figura humana tallada en la roca. Todo esto sugiere que las formaciones no son producto de la erosión o de procesos geológicos aleatorios. Desde el descubrimiento de los Colosos de Yonaguni, dos teorías principales han dominado la discusión sobre su origen. La teoría de que estas estructuras son el resultado de la acción de la naturaleza y la hipótesis de que podrían ser los vestigios de una civilización avanzada y desaparecida que existió mucho antes de lo que la historia oficial nos dice. La teoría natural, que es la más defendida por los geólogos tradicionales, sugiere que las formaciones son el resultado de procesos geológicos complejos, en particular de la erosión y la fractura de la roca a lo largo de miles de años. Según esta hipótesis, el sustrato rocoso en la región tiene una composición que facilita la formación de bloques rectangulares y plataformas horizontales. Los geólogos que apoyan esta idea argumentan que la erosión del agua y la presión de las corrientes marinas sobre las rocas podrían haber creado estas formaciones, que de alguna manera se asemejan a estructuras artificiales. En este caso, las terrazas, los escalones y las formas rectas serían el resultado de la disolución diferencial de la roca, donde las capas más suaves se desgastan más rápidamente que las capas más duras, creando la apariencia de una construcción humana. Sin embargo, hay muchos detalles que hacen que esta explicación no sea completamente satisfactoria. Por ejemplo, la disposición de las piedras parece demasiado regular para ser simplemente producto de la erosión natural. Algunas de las estructuras submarinas son tan precisas en sus formas que parecen haber sido cuidadosamente planificadas y construidas. Las terrazas parecen estar perfectamente alineadas y los ángulos rectos que se encuentran en las formaciones no son características comunes de formaciones rocosas naturales. Además, los bloques de piedra que componen las estructuras son de un tamaño y forma tan uniforme que resultan muy improbables de haberse formado de manera aleatoria. Los geólogos que han estudiado el sitio han reconocido que la estructura es inusualmente simétrica, lo que plantea la posibilidad de que no sea una formación natural. Por otro lado, está la hipótesis más intrigante.
la de que los colosos de Yonaguni son los restos de una civilización antigua y avanzada, perdida en el tiempo. Esta teoría sugiere que las formaciones fueron creadas por una cultura que existió mucho antes de Minsondindons. Las civilizaciones conocidas como la egipcia o la sumeria, posiblemente en la época del final de la última glaciación, hace unos 10.000 a 12.000 años. Durante este período, el nivel del mar era mucho más bajo, lo que habría permitido que una civilización construyera estructuras como las que ahora se encuentran bajo el agua. Una de las razones por las que se ha propuesto esta teoría es la presencia de lo que parecen ser elementos arquitectónicos dentro de las formaciones. Algunos de los bloques de piedra parecen estar organizados en terrazas similares a las que se encuentran en otras antiguas civilizaciones de todo el mundo, como los templos de los mayas o las estructuras incas en Sudamérica. Además, se han identificado posibles canales o caminos tallados en las rocas que podrían haber sido utilizados para el transporte o la irrigación. Algunos de los bloques tienen formas tan perfectas que algunos investigadores sugieren que los antiguos habitantes de la región utilizaron herramientas de precisión para moldearlas, lo que indicaría un nivel de tecnología mucho más avanzado que el de las culturas conocidas de la época. En este contexto, algunos teóricos de las civilizaciones perdidas especulan que los colosos de Yonaguni podrían ser los restos de la legendaria Atlántida o de alguna otra civilización avanzada que desapareció por completo debido a un cataclismo, como el fin de la última glaciación, cuando las aguas del mar subieron rápidamente y sumergieron muchas áreas costeras. La idea de una civilización avanzada en la antigüedad es atractiva para algunos, ya que podría explicar los misterios de otros sitios arqueológicos que desafían la explicación convencional, como las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca en Perú. El hecho de que los colosos de Yonaguni se encuentren bajo el agua añade una capa de misterio a la cuestión. Si estas estructuras fueron realmente construidas por una civilización prehistórica, su ubicación bajo el agua podría sugerir que la ciudad estuvo una vez en tierra firme, antes de que un cambio catastrófico en el clima o un evento geológico la sumergiera. En este sentido, algunos investigadores han relacionado estos monumentos submarinos con el concepto de la Atlántida, la mítica isla que, según Platón, desapareció en el mar debido a un cataclismo. Sin embargo, las pruebas definitivas de una civilización desaparecida en Yonaguni aún son escasas, aunque se han realizado diversas exploraciones submarinas y se han tomado fotografías detalladas de las formaciones. No se ha encontrado evidencia concreta de herramientas, artefactos o inscripciones que puedan confirmar que estas estructuras fueron creadas por una mano humana. A pesar de esto, algunos arqueólogos continúan investigando la zona y han sugerido que las formaciones podrían estar relacionadas con otras culturas antiguas de la región, como los Jomon de Japón, que habrían tenido un conocimiento avanzado de la construcción y la ingeniería. En conclusión, los colosos de Yonaguni siguen siendo un misterio fascinante que plantea interrogantes profundos sobre nuestra comprensión de la historia humana. ¿Son estos monumentos el resultado de una increíble formación geológica que por alguna razón tomó una forma tan peculiar? ¿O podrían ser los vestigios de una civilización antigua que existió mucho antes de lo que la historia oficial reconoce? La respuesta aún no está clara, y quizás nunca lo esté. Lo que sí es seguro es que, al igual que otros sitios misteriosos alrededor del mundo, los colosos de Yonaguni nos recuerdan que aún hay muchas incógnitas por resolver en nuestra comprensión del pasado y la historia de la humanidad. En las áridas tierras de Irak, cerca de Bagdad, se encuentra uno de los descubrimientos más sorprendentes de la arqueología moderna:
las conocidas como las baterías de Bagdad. Estos artefactos, que datan de hace más de 2000 años, desatan un enigma que desafía nuestra comprensión sobre los avances tecnológicos de las antiguas civilizaciones. A pesar de que fueron descubiertos en 1938 por el arqueólogo alemán Wilhelm König, las baterías de Bagdad siguen siendo un misterio sin resolver, ya que sugieren la posibilidad de que culturas antiguas hayan tenido acceso a formas primitivas de electricidad mucho antes de que se pensara posible. Las baterías de Bagdad consisten en una serie de objetos de cerámica, cobre y hierro que, al ser ensamblados de manera particular, funcionan de manera similar a una batería moderna. El artefacto en sí es relativamente simple en su diseño. Consiste en una vasija de cerámica que contiene un cilindro de cobre, dentro del cual se coloca una varilla de hierro. Al parecer, este conjunto podía generar una pequeña corriente eléctrica, lo que sugiere que las culturas de la región tenían, al menos de forma rudimentaria, un conocimiento sobre la electricidad. Lo que resulta aún más asombroso es la forma en que estas baterías fueron construidas. Los artefactos tienen una estructura sorprendentemente precisa, y a pesar de estar hechos de materiales que eran comunes en la antigüedad, presentan características que podrían haber sido utilizadas para generar electricidad, algo que no se conocería hasta muchos siglos después. Según algunos expertos, cuando se llena la vasija con un ácido como el vinagre o el vino, la interacción entre los metales crea una corriente eléctrica, muy similar a la de una pila moderna. Esta pequeña corriente eléctrica podría haber sido utilizada para diversos fines, como la galvanización de metales, la creación de efectos luminosos o incluso en rituales religiosos que implicaban el uso de corriente eléctrica. Sin embargo, lo que más desconcierta de las baterías de Bagdad es la posibilidad de que las culturas antiguas, como la civilización persa o los pueblos mesopotámicos, tuvieran un entendimiento rudimentario de la electricidad. La idea de que los antiguos pudieron haber utilizado dispositivos capaces de generar corriente eléctrica entra en conflicto con lo que tradicionalmente sabemos sobre el conocimiento tecnológico de las civilizaciones antiguas. La electricidad, tal como la entendemos hoy en día, con su uso generalizado en las ciudades modernas, no comenzó a desarrollarse hasta el siglo XIX, con el trabajo de científicos como Alessandro Volta y Michael Faraday. Sin embargo, las baterías de Bagdad sugieren que, al menos en alguna forma primitiva, las culturas antiguas podrían haber descubierto el fenómeno eléctrico mucho antes de lo que la historia convencional reconoce. La función exacta de estas baterías sigue siendo tema de debate entre los arqueólogos e historiadores. Algunos sostienen que los artefactos fueron utilizados para fines prácticos, como la galvanización de metales. La galvanización es un proceso mediante el cual se recubre un metal con una capa delgada de otro metal, como el zinc, mediante la electricidad. Este procedimiento era conocido mucho después, en la Edad Moderna, pero algunos creen que los antiguos podrían haber utilizado estas baterías para obtener recubrimientos metálicos a través de un proceso similar. La galvanización era especialmente útil en la creación de objetos decorativos o en la protección contra la corrosión de metales, lo que podría explicar la presencia de objetos metálicos decorados que parecen haber sido creados mediante este tipo de tecnología. Otros investigadores, sin embargo, creen que las baterías de Bagdad no fueron usadas con fines industriales o prácticos, sino más bien con propósitos espirituales o rituales. En este caso, las pequeñas descargas eléctricas podrían haber sido utilizadas en ceremonias religiosas o como un medio para crear efectos visuales impactantes. En las antiguas culturas mesopotámicas, la electricidad podría haber sido interpretada como un poder divino o sobrenatural,
y su uso en rituales podría haber sido una forma de conectar el mundo humano con el mundo de los dioses. Algunas teorías sugieren que estas baterías pudieron haber sido empleadas en templos o en lugares sagrados para realizar ceremonias en las que se generaban chispas o descargas para impresionar a los asistentes o para simbolizar la presencia de un poder superior. El enigma de las baterías de Bagdad se amplifica aún más cuando se consideran las evidencias históricas de otras culturas antiguas que, aparentemente, conocían y utilizaban la electricidad de maneras similares. En el antiguo Egipto, por ejemplo, hay representaciones de figuras humanas que parecen estar interactuando con fuentes de luz o energía, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular que los egipcios podían haber tenido algún tipo de tecnología eléctrica primitiva. Del mismo modo, en otras culturas antiguas de Europa, África y Asia, existen leyendas y mitos que mencionan objetos capaces de generar luz o poder, lo que algunos interpretan como una referencia a tecnologías eléctricas perdidas. Sin embargo, la teoría de que las baterías de Bagdad eran una forma primitiva de tecnología eléctrica no está exenta de críticas. Algunos escépticos argumentan que los artefactos no fueron diseñados para generar electricidad, sino que su propósito era completamente diferente. Por ejemplo, algunos sostienen que las baterías podrían haber sido utilizadas para almacenar aceites o ungüentos, o que simplemente formaban parte de algún tipo de dispositivo de almacenamiento de líquidos. En cualquier caso, no se ha encontrado evidencia concluyente que demuestre que estos artefactos fueron realmente utilizados como fuentes de electricidad. El misterio de las baterías de Bagdad también plantea preguntas sobre el conocimiento perdido de las civilizaciones antiguas. Si realmente se trataba de una forma primitiva de electricidad, ¿cómo fue posible que esta tecnología fuera olvidada? ¿Por qué las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad no desarrollaron más esta tecnología? Estas preguntas nos llevan a considerar la posibilidad de que, en algún momento de la historia de la humanidad, existió un conocimiento y una comprensión mucho más profundos de las fuerzas naturales que aún no hemos logrado comprender completamente. En conclusión, las baterías de Bagdad siguen siendo uno de los mayores misterios tecnológicos de la antigüedad, aunque la idea de que las civilizaciones antiguas hayan dominado formas primitivas de electricidad desafía nuestra visión tradicional de la historia. Las evidencias sugieren que, al menos en algunos casos, las culturas del pasado tenían un conocimiento mucho más avanzado de lo que hoy se cree. El enigma de las baterías de Bagdad sigue siendo una puerta abierta a la posibilidad de que existieron tecnologías perdidas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y el desarrollo de la humanidad. El disco de Festo, un artefacto encontrado en la isla de Creta, sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología, desafiando a científicos, lingüistas e historiadores durante más de un siglo. Descubierto en 1908 en las ruinas del Palacio de Festo, el disco es una pieza circular de arcilla que contiene una serie de símbolos grabados en espiral, dispuestos de forma que no se parecen a ningún otro sistema de escritura conocido. Su tamaño es modesto, aproximadamente 15 centímetros de diámetro, pero lo que realmente ha cautivado la atención de los investigadores es el enigma que encierran los símbolos. Lo que distingue al disco de Festo es la organización peculiar de estos símbolos. Están dispuestos en una espiral, lo que sugiere que el mensaje podría ser leído en un orden específico, comenzando en el centro y avanzando hacia afuera, o viceversa. Los símbolos no coinciden con los de ningún otro idioma antiguo, ni con los de otras escrituras conocidas de la región mediterránea. En lugar de usar un sistema alfabético, como en el griego o el fenicio, el disco de Festo
presenta lo que parecen ser pictogramas, pero con una complejidad que hace imposible que se les asignen significados de manera simple. En total, el disco tiene alrededor de 241 símbolos, y hasta ahora ninguno ha sido descifrado con certeza. La naturaleza de los símbolos, junto con el hecho de que el disco parece ser un objeto ritual o ceremonial, ha llevado a muchos investigadores a plantear la teoría de que este artefacto es una forma de lenguaje antiguo, quizás una escritura sagrada o un código que llevaba consigo un conocimiento oculto o perdido. Sin embargo, la dificultad para descifrar los símbolos ha llevado a varias teorías sobre su posible origen y función. Una de las teorías más aceptadas sobre el disco de Festo es que podría haber sido un tipo de mensaje o decreto oficial, una especie de documento que contenía información importante para la administración o las creencias religiosas de la antigua civilización minoica. En este contexto, los símbolos podrían haber sido una forma de transmitir conocimientos sobre rituales, reglas sociales, calendarios o eventos históricos importantes. Algunos creen que los símbolos representan algún tipo de fórmula religiosa o ritual que solo un grupo selecto de personas, como sacerdotes o líderes religiosos, podría entender. Esto podría implicar que el disco de Festo no era solo una obra de arte, sino un medio para comunicar información espiritual o mística. Sin embargo, lo que hace que este artefacto sea aún más enigmático es el hecho de que no se ha encontrado ningún otro ejemplo de escritura similar en la región. La civilización minoica, que floreció en Creta durante la Edad del Bronce, aproximadamente entre 1450 y 1450 a.C., usaba un sistema de escritura conocido como lineal A, que aún no ha sido completamente descifrado. Algunos estudiosos sugieren que el disco de Festo podría ser una forma de escritura relacionada con el lineal A, una variante o un sistema paralelo que fue utilizado para propósitos específicos, como la transmisión de conocimientos místicos o secretos. A lo largo de los años, se han propuesto varias interpretaciones sobre los símbolos en el disco. Algunos investigadores han sugerido que los símbolos podrían ser una especie de lenguaje en clave, un código cifrado utilizado por una élite para mantener el control sobre el conocimiento y la información. Si esto es cierto, el disco de Festo podría haber sido utilizado como una herramienta para preservar secretos relacionados con la religión, la política o el conocimiento científico de la época. Por otro lado, algunos teóricos más radicales han propuesto que el disco de Festo podría ser el vestigio de un sistema de conocimiento avanzado, tal vez incluso un tipo de lenguaje extraterrestre o una tecnología oculta. Esta teoría se basa en la idea de que los antiguos minoicos, al igual que otras civilizaciones antiguas, pudieron haber tenido contacto con seres de otras partes del cosmos, quienes habrían transmitido su conocimiento de una manera que se representa en los símbolos del disco. Aunque esta idea no está respaldada por la mayoría de los arqueólogos y lingüistas, el misterio sobre el origen y la función del disco de Festo ha abierto la puerta a especulaciones de todo tipo. Una de las características más fascinantes del disco es su material. Está hecho de arcilla cocida, lo que sugiere que fue diseñado para durar mucho tiempo. El hecho de que haya sobrevivido a lo largo de miles de años hasta llegar a nosotros intacto también plantea preguntas sobre la intencionalidad detrás de su creación. Algunos investigadores creen que el disco pudo haber sido hecho como una especie de talismán o amuleto, cuyo poder no radicaba tanto en su material, sino en el conocimiento esotérico que contenía. En este sentido, el disco no solo habría sido un medio de comunicación, sino también un objeto sagrado que conectaba a los minoicos con el mundo espiritual o con fuerzas cósmicas.
A lo largo de los años, varios intentos han sido realizados para descifrar los símbolos del disco de Festo. Algunos expertos han tratado de aplicar técnicas lingüísticas modernas, como la comparación con lenguas conocidas y la búsqueda de patrones en los símbolos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no ha surgido ningún consenso sobre su significado. Los intentos de correlacionar los símbolos con otras escrituras antiguas, como el lineal A o el jeroglífico egipcio, no han tenido éxito. Aún más desconcertante es el hecho de que, a pesar de la aparente complejidad del disco, no hay evidencia de que el sistema de escritura haya sido utilizado en otros contextos en la civilización minoica. Esto sugiere que el disco de Festo podría haber sido un objeto único, destinado a una función específica y que tal vez nunca tuvo un uso extendido. El misterio del disco de Festo ha atraído a una variedad de expertos, desde arqueólogos hasta lingüistas y matemáticos, que han intentado encontrar patrones en los símbolos. Sin embargo, algunos han señalado que, al no tener una clave o un contexto histórico más amplio, es extremadamente difícil llegar a una conclusión definitiva sobre el significado del disco. Otros argumentan que la ausencia de una comprensión completa de la escritura minoica, en general, dificulta aún más el proceso de interpretación. En conclusión, el disco de Festo sigue siendo uno de los artefactos más misteriosos de la antigüedad, que plantea preguntas sobre el alcance del conocimiento y la tecnología de las civilizaciones prehistóricas, ya sea que esté relacionado con la religión, la política o incluso el conocimiento de otras culturas o seres. El disco sigue siendo una ventana fascinante a un pasado que aún no comprendemos completamente. Quizás algún día, con avances en la investigación o con el descubrimiento de nuevos hallazgos en Creta o en otros lugares, podamos finalmente desvelar los secretos de este misterioso artefacto. Mientras tanto, el disco de Festo sigue siendo un enigma que invita a la reflexión sobre los conocimientos perdidos de la humanidad. En el corazón del Pacífico Sur, a más de 3.500 kilómetros de la costa de Chile, se encuentra la enigmática isla de 1900, Pascua, un pequeño rincón del mundo famoso por sus gigantescas estatuas de piedra conocidas como moais. Estas impresionantes esculturas, que representan figuras humanas de gran tamaño, se encuentran dispersas por toda la isla, particularmente en las laderas de los volcanes y a lo largo de sus costas. Con una altura promedio de entre 4 y 5 metros, algunos moais alcanzan los 10 metros, y su peso puede superar las 80 toneladas. Sin embargo, el enigma no radica únicamente en su tamaño y aspecto, sino en la forma en que los antiguos habitantes de la isla, los Rapa Nui, lograron transportar y erigir tales monumentos sin disponer de herramientas avanzadas ni de los conocimientos tecnológicos que se considerarían necesarios para una tarea tan monumental. La isla de Pascua, o Rapa Nui, fue habitada por los polinesios alrededor del siglo IV d.C. Se cree que estos primeros pobladores trajeron consigo una rica tradición cultural y a lo largo de los siglos desarrollaron una sociedad compleja, basada en una organización social jerárquica y un sistema de creencias profundamente vinculado a la religión y a los ancestros. Los moais fueron esculpidos como representaciones de los antepasados de la comunidad, quienes eran considerados los grandes líderes espirituales y protectores de la isla. Estas estatuas eran erigidas en plataformas llamadas ahu, que servían tanto como altares rituales como monumentos funerarios. Lo que realmente desconcierta a los investigadores es cómo los antiguos Rapa Nui lograron crear y transportar estas enormes esculturas utilizando únicamente herramientas rudimentarias hechas de piedra y madera. Aunque la isla tiene una rica biodiversidad, sus recursos naturales son limitados.
y las rocas volcánicas de las que se tallaron los Moais se encuentran en una sola zona, en el cráter del volcán Rano Raraku. Desde allí, los Moais eran transportados hasta su destino, ya sea en las plataformas Ahu de las costas o a lo largo de las laderas de los volcanes. El simple hecho de mover una estatua de varias toneladas de peso y luego erigirla en su posición definitiva en las plataformas es un desafío monumental que ha desconcertado a los científicos y arqueólogos durante siglos. Una de las teorías más populares sobre cómo los Moais fueron transportados es la que sugiere que los Rapa Nui utilizaban un sistema de cuerdas y poleas rudimentarias para hacer rodar las estatuas. Según esta hipótesis, los Moais se habrían colocado sobre troncos de árboles o en plataformas de madera y luego se habría utilizado un sistema de tracción en el que varias personas tiraban de las cuerdas para hacer avanzar las estatuas. Este método, aunque laborioso, habría permitido mover las estatuas a través del terreno accidentado de la isla. Sin embargo, este sistema todavía presentaba un enorme desafío logístico, ya que las estatuas no podían ser simplemente empujadas sobre troncos o arrastradas con cuerdas, sin el riesgo de que se dañaran o se rompieran. A pesar de la lógica detrás de esta teoría, algunos arqueólogos han puesto en duda su viabilidad, ya que la superficie de la isla no siempre es lo suficientemente lisa como para permitir que las estatuas se deslicen fácilmente sobre los troncos. Por lo tanto, la idea de que los Rapa Nui simplemente rodaban los Moais sobre troncos no parece ser una explicación completamente satisfactoria. Esto ha llevado a otros investigadores a proponer una teoría alternativa, la de que las estatuas se transportaban de pie, en una posición vertical, usando un sistema de cuerdas y balanceo. Según esta teoría, el proceso de transporte de los Moais podría haber funcionado de manera similar a una especie de bailarina, en la que varias personas se alineaban a lo largo de la estatua y la balanceaban hacia adelante y hacia atrás, utilizando cuerdas para controlar su movimiento. El Moai se movería de esta forma caminando sobre sus propios pies, balanceándose de un lado a otro hasta llegar a su destino. Esta técnica de caminar las estatuas requeriría una gran destreza y coordinación entre los trabajadores, pero algunos investigadores creen que esto podría haber sido posible utilizando la energía colectiva de varias personas. Además de las teorías sobre el transporte, otro aspecto fascinante de los Moais es cómo fueron finalmente erigidos en las plataformas Ahu. De acuerdo con los estudios arqueológicos, una vez que las estatuas llegaban a su destino, se utilizaban cuerdas y palancas para levantar los Moais en su posición vertical. Las cuerdas, atadas a diferentes puntos de la estatua, eran tensadas para elevar la figura, mientras que las palancas de madera y piedras se utilizaban para ajustarla hasta que quedaba en su lugar sobre la plataforma. El proceso era extremadamente laborioso y requería la colaboración de un gran número de personas. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que en algunos casos las estatuas eran erigidas con una inclinación de hasta 45 grados antes de ser finalmente colocadas en su posición final. Otro aspecto crucial del enigma de los Moais es el material con el que fueron esculpidas. La mayoría de las estatuas fueron talladas en el cráter de Rano Raraku, donde los artesanos aprovechaban la roca volcánica que se encontraba relativamente cerca de la superficie. La piedra utilizada para los Moais, conocida como toba volcánica, es relativamente suave y fácil de trabajar, lo que habría permitido a los escultores crear detalles en la cara de las estatuas y modelar sus características. Sin embargo, también presentaba desafíos, ya que la toba volcánica es propensa a desmoronarse y quebrarse si no se maneja con cuidado.
Este hecho sugiere que los artesanos Rapa Nui tenían un profundo conocimiento de su material y sabían cómo trabajar la piedra de forma que minimizara el riesgo de daño. La cuestión de cómo los moais fueron transportados y erigidos ha sido objeto de debate durante siglos, y a pesar de las diversas teorías propuestas, aún no existe una respuesta definitiva. Sin embargo, lo que sí es indiscutible es que los antiguos Rapa Nui poseían una extraordinaria habilidad y una gran organización social que les permitió llevar a cabo esta monumental tarea. La construcción y el transporte de los moais fue sin duda un logro impresionante que refleja el ingenio y la determinación de una civilización que, a pesar de los recursos limitados de la isla, logró crear uno de los conjuntos de esculturas más grandiosos y misteriosos del mundo antiguo. A lo largo de los siglos, los moais han seguido siendo un símbolo poderoso de la cultura Rapa Nui y un testamento de la habilidad humana para desafiar las adversidades y crear monumentos que perduren a través del tiempo. Hoy en día, estas estatuas siguen siendo una fuente de fascinación, no solo por su tamaño y belleza, sino también por el misterio que rodea su construcción. ¿Cómo fue posible que los Rapa Nui, con herramientas primitivas y sin los avances tecnológicos de otras civilizaciones, pudieran erigir tales gigantescos monumentos? La respuesta, aunque aún no completamente esclarecida, continúa siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología. A lo largo de la historia, hay numerosos relatos y leyendas de artefactos o fenómenos que parecen desafiar las leyes de la física y de la ciencia tal como las conocemos hoy. Uno de los más intrigantes es el fenómeno de las lámparas eternas, también conocidas como lámparas inmortales o lámparas perpetuas. Estas supuestas lámparas habrían ardido durante siglos o incluso milenios, sin necesidad de abastecimiento de combustible o sin que su luz se apagara, lo que ha despertado la curiosidad de científicos, historiadores y teóricos de lo oculto. La idea de una fuente de luz que no se apaga y que permanece activa a lo largo de generaciones plantea la posibilidad de que en la antigüedad existieran tecnologías o conocimientos perdidos que aún no comprendemos. El fenómeno de las lámparas eternas no es una invención moderna ni un mito reciente. De hecho, hay múltiples relatos históricos sobre lámparas o fuentes de luz que, según las crónicas, permanecían encendidas durante largos periodos, mucho más allá de lo que la tecnología actual podría permitir. Estos artefactos, si realmente existieron, desafían nuestra comprensión de la energía y la combustión, ya que no parece haber ninguna explicación convencional que justifique cómo podrían haber funcionado durante tanto tiempo sin agotarse. Uno de los casos más conocidos es el de las lámparas eternas de la antigua Roma. Según varias fuentes históricas, los romanos poseían lámparas que aparentemente nunca se apagaban, utilizando un tipo de aceite que no se consumía, o algún tipo de mecanismo que mantenía la llama encendida indefinidamente. Aunque muchos de estos relatos fueron escritos mucho tiempo después de la caída del Imperio Romano, algunos historiadores creen que podría haber existido alguna forma de tecnología avanzada que permitiera la creación de estas lámparas. Uno de los artefactos más famosos en la historia de las lámparas eternas es la conocida lámpara de Dendera, proveniente de Egipto. Este artefacto, que ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones, se encuentra en el templo de Hathor, en Dendera. Lo que llama la atención de este objeto es su aparente similitud con una lámpara moderna, en un tiempo en que las civilizaciones del mundo antiguo no tenían acceso a la electricidad. Las representaciones en las paredes del templo muestran figuras que sostienen lo que parecen ser dispositivos luminosos que emiten luz de manera continua, sugiriendo que los egipcios podrían haber tenido acceso a algún tipo de tecnología luminosa avanzada que no comprendemos.
el enigma de las lámparas eternas se intensifica cuando consideramos que hay relatos que sugieren que estos artefactos no solo existieron en una sola cultura, sino en varias civilizaciones a lo largo de la historia. Desde la antigua Grecia hasta el lejano Oriente, existen historias sobre fuentes de luz que nunca se apagan, y algunas de ellas incluso aparecen en las leyendas de culturas que no tuvieron contacto directo entre sí. Esto podría indicar que el conocimiento de cómo crear lámparas que nunca se apagaran fue un misterio compartido por varias civilizaciones antiguas, o, en el caso más fascinante, que existió una tecnología universalmente conocida en la antigüedad, pero perdida a lo largo del tiempo. El misterio más intrigante de las lámparas eternas no es solo la longitud del tiempo en que permanecían encendidas, sino el hecho de que no hay registros claros sobre su funcionamiento. A diferencia de las lámparas modernas, que requieren electricidad o combustibles fósiles para funcionar, las lámparas eternas aparentemente operaban sin necesidad de ningún tipo de combustible conocido. Algunas teorías sugieren que estos artefactos funcionaban con una fuente de energía desconocida, posiblemente basada en principios que hoy en día la ciencia no ha descubierto completamente. En tiempos modernos se han planteado varias teorías para intentar explicar este fenómeno. Una de las más sugerentes es la idea de que las lámparas eternas podrían haber utilizado algún tipo de tecnología de baterías primarias, como las que describen ciertos hallazgos arqueológicos de artefactos que parecen tener propiedades eléctricas. Un ejemplo de esto es el batería de Bagdad, un artefacto encontrado en Irak que algunos creen que podría haber sido utilizado por las antiguas civilizaciones para generar corriente eléctrica. Si los antiguos egipcios o romanos pudieron haber desarrollado una forma primitiva de electricidad, es posible que las lámparas eternas fueran alimentadas por algún tipo de batería rudimentaria que no solo proveía energía durante periodos prolongados, sino que también permitía la emisión continua de luz. Sin embargo, la explicación de las lámparas eternas como artefactos eléctricos sigue siendo altamente especulativa. Otra teoría propuesta es la de que estas lámparas podrían haber sido alimentadas por algún tipo de gas o energía natural, como el gas metano, que podría haberse extraído de fuentes subterráneas. Este tipo de gas, al ser encendido, podría haber producido una llama continua, sin necesidad de reabastecimiento. Si bien esta teoría tiene ciertos méritos, la pregunta persiste: ¿cómo pudieron las civilizaciones antiguas descubrir esta fuente de energía sin las herramientas modernas para hacerlo? Otra posible explicación radica en el concepto de tecnología perdida. Según los defensores de esta teoría, las antiguas civilizaciones poseían un conocimiento tecnológico mucho más avanzado que el que se les reconoce, y por diversas razones, este conocimiento fue perdido con el paso del tiempo. Algunas teorías sugieren que este conocimiento estaba relacionado con una civilización aún más antigua, como la legendaria Atlántida, que poseía tecnologías extraordinarias, capaces de manipular las fuentes de energía de formas que hoy nos resultarían inimaginables. Si este fuera el caso, las lámparas eternas podrían haber sido parte de una tecnología más compleja, un sistema de energía autosuficiente que, con el colapso de esa civilización, simplemente se desvaneció del recuerdo colectivo de la humanidad. El misterio de las lámparas eternas también podría estar relacionado con los rituales y creencias religiosas de las culturas antiguas. En muchas tradiciones, la luz era un símbolo de lo divino, de la vida eterna o de la conexión con los dioses. Las lámparas que nunca se apagaban podrían haber sido vistas como un vínculo tangible con el mundo espiritual, un símbolo de la inmortalidad o de la presencia divina. En este sentido, las lámparas eternas no solo serían una maravilla tecnológica,
sino también un objeto cargado de profundo significado simbólico y religioso. Aunque muchos de los relatos sobre lámparas eternas provienen de fuentes históricas que pueden estar adornadas por la mitología o la exageración, el hecho de que haya tantos testimonios dispersos sobre estos artefactos hace que el fenómeno merezca una mayor atención. Los arqueólogos y científicos han examinado los registros antiguos, las estructuras y los artefactos en busca de pistas sobre el funcionamiento de estas supuestas lámparas perpetuas, pero la falta de evidencia tangible ha mantenido el misterio sin resolverse. En conclusión, las lámparas eternas siguen siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología y la historia antigua. Si realmente existieron, y si eran capaces de arder durante siglos sin ningún tipo de abastecimiento conocido, esto podría indicar que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento tecnológico o energético que ha sido perdido en el tiempo. Ya sea que se trate de un fenómeno inexplicable, un artefacto relacionado con la electricidad primitiva o una manifestación de un conocimiento perdido, el misterio de las lámparas eternas invita a seguir explorando las fronteras de la historia y la ciencia, desafiando nuestras concepciones sobre lo que era posible en el mundo antiguo. Göbekli Tepe, un antiguo complejo arqueológico situado en el sureste de Turquía, es uno de los descubrimientos más sorprendentes de la arqueología moderna y también uno de los mayores enigmas de la historia humana. Su existencia desafía nuestra comprensión sobre los orígenes de las civilizaciones, ya que este monumento fue construido miles de años antes de lo que la mayoría de los expertos consideraba posible para las sociedades prehistóricas. Se estima que Göbekli Tepe fue levantado hace más de 12.000 años, mucho antes de la invención de la escritura, la rueda o la metalurgia, lo que plantea preguntas cruciales sobre el conocimiento, la organización social y la tecnología de los pueblos que habitaron esa época. Descubierto en 1994 por un equipo de arqueólogos turcos y alemanes, Göbekli Tepe está formado por una serie de enormes pilares de piedra tallados, dispuestos en círculos y estructuras que parecen haber servido como un lugar de culto o un centro ceremonial. Los pilares, algunos de 1900, los cuales miden más de 5 metros de altura y pesan varias toneladas, están decorados con intrincados relieves que representan animales como leones, serpientes, aves y ciervos, así como formas geométricas y símbolos que aún no se comprenden completamente. El sitio se cree que fue utilizado como un centro religioso o ritual, lo que sugiere que las sociedades de la época ya poseían un sentido complejo de espiritualidad y organización. Lo que hace que Göbekli Tepe sea tan desconcertante es que fue construido en un periodo en el que, según nuestra visión convencional de la historia, las sociedades humanas eran cazadores-recolectores nómadas, y no se consideraba que tuvieran la capacidad para llevar a cabo tales construcciones monumentales. Hasta el descubrimiento de este sitio, los arqueólogos pensaban que las primeras grandes construcciones de piedra fueron levantadas durante el Neolítico, alrededor del 8000 a.C., cuando las sociedades ya comenzaban a practicar la agricultura y a establecerse en asentamientos permanentes. Sin embargo, Göbekli Tepe desafía esta cronología, ya que fue erigido durante el Epipaleolítico, una fase anterior en la que se suponía que los humanos aún vivían en pequeños grupos nómadas, dependientes de la caza y la recolección. Este descubrimiento ha obligado a los arqueólogos a reconsiderar las ideas preexistentes sobre el origen de la civilización y sobre el desarrollo de las estructuras sociales complejas. ¿Cómo es posible que una sociedad de cazadores-recolectores tuviera los recursos, la organización social y los conocimientos necesarios para erigir un monumento tan complejo y avanzado? Y aún más misterioso,
¿Por qué construyeron un sitio tan monumental cuando aún no se habían establecido en un lugar fijo y no practicaban la agricultura? Una de las explicaciones más intrigantes es la teoría de que Göbekli Tepe no era un asentamiento habitado, sino un centro ceremonial o un santuario de sin carácter religioso. Según esta visión, las comunidades nómadas se habrían reunido periódicamente en el sitio para llevar a cabo rituales y ceremonias relacionadas con sus creencias espirituales. La ubicación de Göbekli Tepe, en una meseta elevada con vistas al paisaje circundante, sugiere que los antiguos habitantes de la región tenían una comprensión profunda del simbolismo y la conexión entre el cielo y la tierra, algo que podría haber sido fundamental en sus prácticas religiosas. Los monumentos de Göbekli Tepe no parecen haber sido diseñados para fines prácticos, como la vivienda o el almacenamiento de alimentos, sino para fines rituales. Los enormes pilares, que algunos expertos interpretan como representaciones de figuras humanas o de deidades, están dispuestos en círculos y grupos, lo que sugiere que el sitio podría haber funcionado como un lugar de encuentro y adoración, donde las comunidades nómadas se reunían para rendir culto a los dioses y celebrar los ciclos naturales, como los de la luna, el sol y las estaciones. Las esculturas y los relieves de animales, que incluyen criaturas como el escorpión, el jabalí y el bisonte, podrían haber representado símbolos de poder, protección o conexión con el mundo animal, que para muchas culturas antiguas era considerado un vehículo hacia lo divino. A pesar de que el sitio fue abandonado alrededor del 8000 a.C., lo que marca el inicio de la fase de asentamiento en la región, las excavaciones han revelado que las estructuras de Göbekli Tepe fueron deliberadamente enterradas por sus propios constructores. Este acto de enterramiento intencional ha desconcertado a los arqueólogos, ya que sugiere que los habitantes de la región no solo abandonaron el sitio, sino que lo ocultaron deliberadamente. Se ha especulado que el enterramiento podría haber tenido un significado simbólico o ritual, tal vez relacionado con el ciclo de la muerte y el renacimiento, o como un intento de preservar el sitio para futuras generaciones. El hecho de que el sitio haya sido enterrado ha permitido que se conserve en excelentes condiciones, lo que ha facilitado su estudio y ha revelado detalles sorprendentes sobre su construcción y significado. Uno de los aspectos más desconcertantes de Göbekli Tepe es el nivel de habilidad técnica que muestra en su construcción. La talla de los enormes pilares de piedra, así como los complejos relieves de los animales, requiere un alto grado de conocimiento de la escultura, la arquitectura y la ingeniería. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que los constructores de Göbekli Tepe utilizaron herramientas de piedra para tallar y dar forma a las grandes piedras, y que la construcción del sitio implicó un trabajo colectivo de cientos de personas. Esto desafía la idea convencional de que las sociedades de la época carecían de la organización necesaria para llevar a cabo proyectos tan ambiciosos. En cuanto a la tecnología utilizada en la construcción de Göbekli Tepe, no se han encontrado evidencias de herramientas de metal ni de tecnología avanzada, lo que sugiere que los habitantes de la región dependían de herramientas de piedra y madera. Sin embargo, la precisión con la que fueron talladas las piedras, así como la complejidad de las estructuras, sugiere que los constructores poseían un conocimiento excepcional en la manipulación de los materiales y en la planificación de la construcción. Las técnicas utilizadas para erigir los pilares de varias toneladas en el sitio también siguen siendo un misterio, ya que no existen registros de sistemas de poleas o grúas en esa época. Una de las teorías más fascinantes sobre Göbekli Tepe
es que podría ser el remanente de una civilización perdida o avanzada que existió mucho antes de lo que se pensaba posible para la humanidad. Algunos teóricos especulan que los constructores de Göbekli Tepe podrían haber sido parte de una cultura avanzada que conocía principios de ingeniería, astronomía y geometría que hoy nos parecen asombrosos para una sociedad prehistórica. Aunque esta teoría no está respaldada por la mayoría de los arqueólogos, el hecho de que Göbekli Tepe desafíe todas las ideas convencionales sobre el progreso humano hace que no se pueda descartar por completo. En conclusión, Göbekli Tepe es un enigma fascinante que plantea más preguntas que respuestas. Este monumento, que fue erigido miles de años antes de lo que se pensaba posible para las sociedades prehistóricas, desafía nuestra comprensión sobre el origen de la civilización y la capacidad de los seres humanos para crear estructuras monumentales y complejas. ¿Cómo pudieron sociedades nómadas, sin agricultura ni metalurgia, erigir semejante maravilla arquitectónica? ¿Qué conocimiento avanzado poseían los constructores de Göbekli Tepe? A medida que avanzan las investigaciones y se descubren nuevos hallazgos, el misterio de este antiguo santuario podría ofrecernos una nueva visión sobre las capacidades y logros de las civilizaciones antiguas, desafiando la visión lineal y simplificada que a menudo tenemos sobre el desarrollo humano. El pilar de hierro de Delhi, una antigua estructura de hierro ubicada en el complejo del Qutub Minar en la ciudad de Delhi, India, es uno de los más asombrosos logros de la metalurgia en la historia antigua y sigue siendo un enigma para los científicos y expertos en materiales. Esta columna de más de 7 metros de altura, que data de alrededor del año 400 a.C., ha desafiado a la ciencia moderna por su notable resistencia a la corrosión, un fenómeno que contradice todo lo que sabíamos sobre la durabilidad de los metales, especialmente el hierro. A pesar de que esta columna fue erigida hace más de 1600 años, su metal permanece en condiciones sorprendentemente buenas, lo que ha desconcertado tanto a investigadores modernos como a los que la estudiaron en la antigüedad. La estructura fue erigida durante el período Gupta, bajo el reinado del emperador Chandragupta II, y se cree que originalmente tenía una función religiosa o conmemorativa. La inscripción en el pilar de hierro hace referencia a un rey llamado Chandra, lo que ha llevado a la suposición de que la columna fue erigida en su honor, posiblemente como una victoria política o un símbolo de su poder. Sin embargo, más allá de su probable significado simbólico o político, lo que realmente ha atraído la atención de los estudiosos es la increíble resistencia del hierro, del pilar a la oxidación y la corrosión. Un fenómeno que en principio parecía impensable para el metal en su forma más primitiva. En términos de metalurgia, la resistencia del pilar de hierro de Delhi a la corrosión es una anomalía. El hierro, especialmente en la antigüedad, es susceptible a la oxidación y al deterioro cuando se expone al aire y a la humedad. En el caso de los metales modernos, como el acero, la corrosión es un proceso constante que debilita las estructuras con el tiempo. Sin embargo, el pilar de hierro ha permanecido casi completamente libre de corrosión durante más de 1000 años, a pesar de estar expuesto a las inclemencias del tiempo, la lluvia, el sol y otros factores ambientales. En comparación con otras estructuras de hierro antiguas, que a menudo se han desintegrado completamente o se han oxidado considerablemente, el pilar de hierro sigue siendo una de las muestras más impresionantes de la resistencia del metal. El misterio de su resistencia ha llevado a varios estudios científicos y a la formulación de diversas teorías sobre cómo los antiguos herreros de la India lograron producir tal metal.
Una de las teorías más aceptadas es que el pilar de hierro fue fabricado con una aleación de hierro especialmente tratada que podría haber sido sometida a un proceso de purificación avanzada, en lugar de simplemente fundir el hierro de la manera tradicional. Los metalúrgicos podrían haber utilizado una técnica desconocida para purificar el metal y eliminar las impurezas, lo que habría aumentado su resistencia a la corrosión. Otra teoría sugiere que los antiguos metalúrgicos indios tenían un conocimiento avanzado de la formación de una capa pasiva de óxido en el hierro, la cual previene la corrosión. Esta capa, que se forma naturalmente cuando el hierro entra en contacto con el oxígeno en el aire, parece haber sido mucho más densa y estable en el caso del pilar de hierro. Se cree que, debido a las condiciones especiales de fabricación y al ambiente particular de Delhi, la columna pudo haber desarrollado esta capa de óxido de manera más eficiente que otros objetos de hierro, lo que habría ralentizado enormemente el proceso de oxidación. Los estudios modernos han revelado que la superficie del pilar de hierro tiene una capa de óxido de hierro rica en fosfatos, lo que le otorga propiedades anticorrosivas únicas. Este tipo de óxido, que se forma de manera natural en las condiciones específicas del pilar, es mucho más estable y duradero que los óxidos comunes que se forman en el hierro. Esta capa es tan efectiva que ha mantenido la integridad de la columna a lo largo de los siglos, a pesar de la exposición continua a la humedad y otros factores ambientales. Lo que hace aún más sorprendente el pilar de hierro es que esta resistencia a la corrosión no es un fenómeno único en su tiempo, sino que parece ser el resultado de una comprensión profunda de la ciencia de los materiales. Si bien no existe evidencia de que los antiguos herreros de la India comprendieran la teoría moderna de la corrosión y la oxidación, el pilar de hierro sugiere que poseían un conocimiento empírico considerable sobre cómo manipular los metales para evitar el deterioro. El hecho de que una civilización antigua pudiera producir un metal con tal resistencia ha llevado a algunos investigadores a especular sobre el nivel de avance tecnológico que los pueblos de la India podrían haber alcanzado en el campo de la metalurgia. Este avance en la metalurgia, si bien fascinante, plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo llegaron los antiguos herreros indios a descubrir estas técnicas tan avanzadas? Algunos historiadores sugieren que estos conocimientos podrían haber sido heredados de civilizaciones más antiguas, tal vez de culturas que poseían tecnología de metalurgia aún más avanzada, que fue posteriormente perdida en el tiempo. Otros teóricos han propuesto que los avances en metalurgia en la India antigua podrían haber sido el resultado de un intercambio de conocimientos con otras culturas, como los egipcios o los mesopotámicos, que también tenían una rica tradición en el trabajo de los metales. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido comprobada, y el origen exacto de los conocimientos detrás del pilar de hierro sigue siendo un misterio. El pilar de hierro también ha fascinado a los científicos modernos, que han intentado reproducir su increíble resistencia a la corrosión mediante métodos modernos. A pesar de los avances en la tecnología de los materiales, la aleación utilizada para el pilar sigue siendo un desafío para los ingenieros contemporáneos. Algunos investigadores han sugerido que, si se pudiera entender por completo el proceso de fabricación del pilar, se podrían descubrir métodos para crear materiales más resistentes y duraderos para aplicaciones modernas, lo que tendría un enorme impacto en la ingeniería y la tecnología de la construcción. Además de sus propiedades sorprendentes, el pilar de hierro también es una obra maestra en términos de ingeniería. La columna está perfectamente erguida y se cree que fue forjada en una sola pieza, lo que era una hazaña impresionante para la época. La fabricación y el transporte de tal columna de hierro, que pesa más de 6 toneladas, también plantean
Preguntas sobre las capacidades logísticas y técnicas de los antiguos habitantes de la región. Algunos arqueólogos han especulado que el pilar pudo haber sido erigido como un monumento conmemorativo o como un símbolo de poder y riqueza, una tradición común en muchas culturas antiguas. Otros han sugerido que el pilar tenía una función religiosa o astrológica, ya que se encuentra alineado con ciertos eventos astronómicos. A lo largo de los siglos, el pilar de hierro ha sido objeto de numerosas teorías y leyendas, desde explicaciones místicas hasta especulaciones sobre su origen extraterrestre. Sin embargo, lo que está claro es que esta antigua columna es un testimonio del ingenio humano y de las capacidades extraordinarias de las civilizaciones antiguas en el campo de la metalurgia. A pesar de las dudas sobre su origen exacto y las técnicas utilizadas para su fabricación, el pilar de hierro sigue siendo un símbolo de la habilidad humana para desafiar las limitaciones tecnológicas de su tiempo. En conclusión, el pilar de hierro de Delhi es uno de los artefactos más asombrosos de la antigüedad, no solo por su belleza y sus propiedades simbólicas, sino también por sus excepcionales características técnicas. Su resistencia a la corrosión durante más de 1000 años sigue siendo un misterio fascinante, desafiando las nociones convencionales sobre la durabilidad de los metales y el nivel de conocimiento que las antiguas civilizaciones pudieron haber alcanzado en el campo de la metalurgia. Como testimonio de la habilidad y el ingenio de los antiguos herreros indios, el pilar de hierro permanece como un enigma que sigue invitando a la reflexión sobre los avances y logros tecnológicos del pasado. En las remotas regiones del oeste de África, en el país de Mali, vive una de las tribus más enigmáticas del continente, los Dogon. Esta comunidad, conocida por su rica cultura, tradiciones y mitología, ha cautivado a científicos, antropólogos y astrónomos, debido a su impresionante conocimiento astronómico, especialmente en relación con la estrella Sirio, el sistema estelar más brillante del cielo nocturno. Lo que hace aún más intrigante este conocimiento es que, según la tradición oral de los Dogon, ellos poseían información detallada sobre Sirio y sus características que, según los científicos modernos, no deberían haber conocido hace siglos, ya que muchas de estas observaciones no pudieron confirmarse hasta 1900, la invención de telescopios avanzados en tiempos más recientes. La historia comienza con los relatos transmitidos a los investigadores occidentales, en particular con el trabajo del etnólogo francés Marcel Griaule, quien pasó varios años con los Dogon en la década de 1930. Durante sus estudios, Griaule se sorprendió al descubrir que los Dogon hablaban de una estrella llamada Sigitolo, la estrella del perro, que coincidía con Sirio, y que esta estrella era la clave para muchas de sus creencias religiosas y espirituales. Según los Dogon, esta estrella tenía un compañero invisible, una estrella compañera conocida como Potolo o Sirio B, una estrella enana blanca, extremadamente densa, cuya existencia no fue confirmada por los astrónomos occidentales hasta el siglo XX, mucho después de que los Dogon ya la mencionaran. Lo más desconcertante de este conocimiento es que la estrella Sirio B, la compañera de Sirio, no es visible a simple vista. Se encuentra tan lejos y es tan tenue que solo se puede observar con telescopios de alta potencia, y su existencia fue confirmada por primera vez en 1862 por el astrónomo alemán Friedrich Bessel. Sin embargo, los Dogon ya conocían la existencia de esta estrella invisible mucho antes de que los astrónomos pudieran confirmarlo, lo que plantea la pregunta de cómo una tribu que no contaba con telescopios ni con tecnología avanzada pudo haber adquirido tal conocimiento. El misterio se profundiza aún más cuando
Se examinan los detalles de las creencias astronómicas de los Dogon. Según su tradición, el conocimiento de la estrella Sirio y su compañero se les fue transmitido por seres llamados Nommo, entidades cósmicas que llegaron a la Tierra desde las estrellas. Los Nommo son descritos como seres anfibios, con cuerpos alargados, que descendieron del cielo en una nave que se estrelló en el agua. Este relato mitológico de seres cósmicos descendiendo del cielo a la tierra está sorprendentemente alineado con las descripciones modernas de los avistamientos de objetos espaciales, aunque los Dogon no tenían ningún conocimiento de la ciencia moderna en su época. El conocimiento Dogon sobre Sirio y sus aspectos astronómicos es tan detallado que no se limita solo a la existencia de la estrella compañera. Los Dogon también sabían sobre el período orbital de Sirio B, que es de aproximadamente 50 años, una cifra precisa que solo pudo ser verificada mediante observaciones telescópicas modernas. Además, los Dogon describen la estrella Sirio como un sistema binario, lo que también es correcto desde el punto de vista astronómico, ya que Sirio A y Sirio B forman una pareja estelar. Los Dogon también conocen el comportamiento de estas estrellas, afirmando que Sirio B tiene un movimiento elíptico muy peculiar, lo que coincide con las observaciones astronómicas de la estrella. Lo más fascinante es que los Dogon no solo poseen conocimientos sobre la estrella y su órbita, sino que también tienen una comprensión notablemente precisa sobre las características físicas de Sirio B. Por ejemplo, los Dogon describen a Sirio B como una estrella muy densa y pequeña, un huevo de ave, una descripción que coincide con la naturaleza enana blanca de la estrella. La enana blanca es una estrella que ha agotado su combustible nuclear y se ha contraído a un tamaño extremadamente pequeño, pero con una densidad increíblemente alta. Esta descripción de los Dogon parece asombrosamente precisa, especialmente si se considera que Sirio B es solo visible para los astrónomos con equipos avanzados. A lo largo de los años, varios investigadores y científicos han tratado de explicar cómo los Dogon adquirieron este conocimiento. Algunos sostienen que este conocimiento podría haber sido transmitido por contacto con culturas antiguas que ya tenían acceso a observaciones astronómicas avanzadas, como los egipcios o los fenicios, quienes también tenían un gran interés en las estrellas y el cielo. Sin embargo, la falta de pruebas de un contacto directo entre los Dogon y estas civilizaciones plantea dudas sobre esta explicación. Además, los Dogon no parecen haber sido influenciados por otras culturas externas en su conocimiento astronómico, ya que sus creencias están profundamente enraizadas en su propia tradición. Otra hipótesis popular es que los Dogon podrían haber tenido acceso a información de fuentes desconocidas o incluso de seres extraterrestres, lo que abriría la puerta a especulaciones sobre la influencia de civilizaciones avanzadas fuera de la Tierra. La historia de los Nommo, los seres que supuestamente les dieron este conocimiento, se ajusta a muchas de las narrativas modernas de teorías de contacto extraterrestre. Sin embargo, esta explicación, aunque fascinante, no es aceptada por la mayoría de los científicos, quienes prefieren abordar el enigma desde una perspectiva más racional y basada en la antropología y la historia de la humanidad. En los últimos años, algunos investigadores han sugerido que los Dogon podrían haber obtenido su conocimiento sobre Sirio B a través de observaciones astutas de las estrellas y patrones astronómicos, sin necesidad de tecnología avanzada. Se ha argumentado que, aunque no pudieran ver directamente a Sirio B, los Dogon pudieron haber notado cambios sutiles en la luminosidad de Sirio A, el comportamiento oscilante del sistema binario o patrones
de movimiento en el cielo que indicaban la presencia de una segunda estrella. Además, las técnicas de observación astronómica desarrolladas por muchas culturas indígenas alrededor del mundo a menudo se basan en una aguda comprensión de los patrones del cielo, algo que podría haber permitido a los Dogon deducir la existencia de una segunda estrella. El misterio de cómo los Dogon adquirieron su conocimiento sobre Sirio B sigue siendo uno de los más debatidos en los círculos académicos. Algunos escépticos sostienen que los Dogon pudieron haber obtenido estos conocimientos a través de la transmisión oral de conocimientos antiguos o de influencias externas, mientras que otros consideran que el misterio permanece sin resolver. Sin embargo, la impresionante precisión de sus observaciones, que coincidió con descubrimientos astronómicos modernos, sugiere que los Dogon poseían un conocimiento excepcional de la astronomía, aunque no podamos explicar completamente cómo lo adquirieron. Lo que está claro es que el pueblo Dogon tiene una profunda conexión con las estrellas, y su fascinación por Sirio y el cosmos es central en su cosmovisión. Para los Dogon, las estrellas no son solo cuerpos celestes distantes, sino que tienen un significado espiritual y religioso profundo, y el sistema de Sirio es considerado el centro de su mitología y cosmología. Los Nommo, los seres cósmicos que les transmitieron su conocimiento astronómico, continúan siendo una parte vital de su religión y creencias, y la relación entre los Dogon y las estrellas refleja una comprensión del cosmos que sigue siendo misteriosa y única. En conclusión, el conocimiento astronómico avanzado de los Dogon sobre Sirio y su estrella compañera, Sirio B, es uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Aunque aún no se puede explicar completamente cómo esta tribu africana pudo haber adquirido tal conocimiento, su profunda conexión con el cosmos y sus observaciones, asombrosamente precisas, siguen siendo una prueba de la capacidad humana para comprender el universo, incluso sin la tecnología moderna. El misterio de los Dogon es un recordatorio de que, en el vasto océano del conocimiento humano, aún quedan muchos misterios por descubrir y desentrañar. El manuscrito Voynich, uno de los textos más misteriosos y desconcertantes de la historia, ha capturado la imaginación de lingüistas, criptógrafos, historiadores y científicos por siglos. Este enigmático libro, que lleva el nombre de su descubridor moderno, Wilfrid Voynich, ha desafiado todo intento de interpretación desde que se hizo conocido en el siglo XX. Lo que lo hace aún más fascinante es que, a pesar de haber sido objeto de estudio durante más de 500 años, su contenido sigue siendo un enigma, un rompecabezas que no ha podido ser descifrado con éxito hasta la fecha. El manuscrito Voynich es un libro de aproximadamente 240 páginas, escrito en un sistema de escritura completamente desconocido. Lo que lo distingue de otros textos antiguos es que no solo está escrito en un idioma no identificado, sino que también está acompañado por ilustraciones igualmente desconcertantes. A lo largo de sus páginas se encuentran diagramas astrológicos, imágenes de plantas que no se corresponden con ninguna especie conocida, y figuras humanas que parecen participar en extraños rituales, bañándose en fluidos misteriosos o realizando otros actos inusuales. Las ilustraciones, aunque bellamente detalladas, no proporcionan ninguna pista clara sobre el significado del texto que las acompaña. El manuscrito fue probablemente creado en el siglo XV, aunque algunos estudios sugieren que podría datar incluso de los siglos XIII o XVI. Su origen y autoría siguen siendo objeto de debate. La teoría más popular es que fue escrito por un autor anónimo, posiblemente europeo, que utilizó un alfabeto artificial para escribir un contenido cuyo propósito aún no está claro.
La escritura del manuscrito se compone de alrededor de 20 letras diferentes que se repiten de manera sistemática a lo largo del texto, pero ninguna de ellas se parece a un alfabeto conocido, ni parece seguir reglas lingüísticas comprensibles. Los estudios más recientes han utilizado modernas herramientas computacionales para intentar analizar el patrón de las letras del manuscrito. Sin embargo, incluso con la ayuda de algoritmos sofisticados, los expertos no han podido encontrar ninguna correspondencia con lenguas conocidas. Algunos teóricos han sugerido que el idioma del Voynich podría ser una lengua completamente inventada, mientras que otros piensan que podría tratarse de un cifrado, un intento de ocultar el contenido del texto de manera que solo unas pocas personas pudieran comprenderlo. Una de las teorías más antiguas es que el manuscrito es una obra escrita en un idioma codificado por un alquimista o un erudito medieval, utilizando algún tipo de cifra o lenguaje secreto. En esta teoría, el manuscrito sería un libro de conocimientos ocultos, tal vez relacionado con la alquimia, la magia o la medicina, y su propósito sería mantener estos secretos a salvo de los ojos de aquellos que no estuvieran iniciados en el conocimiento esotérico. Algunos incluso han especulado que el autor del manuscrito pudo haber utilizado un cifrado complejo para ocultar un lenguaje secreto, y que solo los sabios o los alquimistas poseían la clave para entenderlo. La teoría de que el texto está escrito en un lenguaje inventado no es nueva, y algunos estudios han intentado buscar analogías entre el sistema de escritura del Voynich y las lenguas artificiales creadas en épocas posteriores, como el Esperanto o los códigos utilizados por los criptógrafos modernos. Sin embargo, la naturaleza del idioma utilizado en el manuscrito no parece tener ninguna correlación directa con lenguas artificiales conocidas. La escritura del Voynich, a pesar de sus aparentes regularidades, no se ajusta a ninguna estructura lingüística reconocida, y la complejidad del texto ha llevado a muchos a pensar que el autor debe haber sido un lingüista excepcionalmente hábil o, por el contrario, alguien que deseaba confundir y engañar a los futuros lectores. En cuanto a las ilustraciones, estas también han sido objeto de gran atención y especulación. A lo largo del libro se pueden ver varias representaciones de plantas, muchas de las cuales no coinciden con ninguna especie conocida, lo que ha llevado a los botánicos a preguntarse si el autor estaba describiendo plantas imaginarias o si, por el contrario, estaba utilizando una nomenclatura para especies botánicas ya existentes, pero de manera enigmática. Los estudios sobre estas ilustraciones han arrojado resultados contradictorios, ya que algunos de los diagramas parecen estar relacionados con el conocimiento médico medieval, mientras que otros son claramente místicos, mostrando figuras desnudas en lo que parecen ser rituales de purificación o sanación. Este enfoque híbrido de botánica, medicina y espiritualidad ha reforzado la idea de que el manuscrito podría estar relacionado con prácticas esotéricas o ocultistas. Uno de los aspectos más fascinantes del manuscrito Voynich es su increíble resistencia a ser descifrado. Durante más de 500 años, lingüistas, criptógrafos, matemáticos y científicos de todo el mundo han intentado resolver el misterio de su contenido. A lo largo de este tiempo se han propuesto muchas teorías sobre su origen y significado. En el siglo XVII, el filósofo y científico John Dee, conocido por su trabajo en alquimia y magia, trató de descifrar el manuscrito sin éxito. En los siglos XIX y XX, varios estudiosos intentaron utilizar técnicas criptográficas más avanzadas, pero nuevamente sin éxito. La tecnología moderna, como el análisis computacional y los algoritmos de inteligencia artificial, también ha fallado en encontrar una solución definitiva,
a pesar de las esperanzas de que los avances en la ciencia podrían finalmente desvelar el contenido del libro. La falta de progreso en su desciframiento ha llevado a algunos teóricos a sugerir que el manuscrito Voynich podría no tener un contenido coherente en absoluto. Algunos especulan que podría ser una especie de farsa o una obra de arte creada intencionalmente para confundir a las futuras generaciones. Una especie de broma intelectual que no está destinada a ser descifrada. En este sentido, el manuscrito sería el precursor de las obras de arte contemporáneas que también juegan con la idea de la ambigüedad y la ausencia de significado. Otros, sin embargo, siguen convencidos de que el manuscrito Voynich contiene un conocimiento profundo, posiblemente relacionado con la medicina medieval, la alquimia o la astrología. Según esta visión, el libro podría haber sido escrito por un erudito o un grupo de eruditos que poseían conocimientos avanzados y que intentaron preservar sus secretos para las generaciones futuras. Si esto fuera cierto, el texto representaría una forma de comunicación protegida, una manera de transmitir conocimientos sin que cayeran en manos equivocadas. El hecho de que el manuscrito Voynich se haya mantenido como un misterio durante tanto tiempo ha hecho que su estudio se convierta en una obsesión para muchos. Cada año, nuevos intentos de descifrarlo se emprenden, utilizando desde técnicas lingüísticas clásicas hasta herramientas de análisis computacional avanzadas. Pero la solución sigue eludiendo a los investigadores. La falta de resultados concretos ha dado lugar a una enorme cantidad de teorías, muchas de las cuales son tan fantásticas como el propio manuscrito. El manuscrito Voynich sigue siendo un enigma sin resolver, un enigma que persiste a través de los siglos. Cada intento de descifrarlo parece conducir a más preguntas que respuestas. Mientras tanto, el libro sigue siendo un símbolo del misterio, una obra cuya solución parece estar siempre fuera de alcance, pero que al mismo tiempo sigue invitando a la exploración y al descubrimiento. En su presencia, la humanidad enfrenta la intrincada relación entre el conocimiento, el misterio y la persistente búsqueda de respuestas. Un viaje hacia lo desconocido que parece no tener fin.